Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día nuevamente, como siempre, primeramente, al empezar a hacer esta grabación, quiero darle gracias a mi amado Señor Jesucristo, porque todo lo hago con la única intención de engrandecer el nombre de mi Señor Jesucristo, porque todo se lo debo a Él, y todo lo que yo hago, la única intención es de engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él el que sea glorificado, el que sea exaltado, porque toda la gloria y la honra es para Él. Yo sin Él nada soy. En el libro de San Juan 15:5 nos lo dice muy claramente, que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Así es que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo siempre buscando que sea Él engrandecido, que sea su rostro el que resplandezca a través de su palabra, a través del mensaje, y que toda aquella persona que escuche la palabra reconozca que solamente en Cristo hay vida. Y en este día quiero continuar con estos videos que he venido haciendo acerca de Jesús, el camino que nos lleva al Padre eterno. Y dice así, al comenzar en este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuarto video que voy a hacer. Voy a tratar de hablar un poco acerca de lo que significa, un poco acerca de lo que el Señor hizo a su pueblo Israel al sacarlo de Egipto. Quizás no alcance a entrar mucho, pero voy a tratar un poco de entrar en este video. En el anterior había dicho que en este cuarto video iba a hablar acerca de las plagas, pero no sé si alcance a llegar hasta ahí. Estoy estudiando, estoy buscando entender y comprender qué es lo que el Señor hizo y cómo Dios peleó la batalla por su pueblo Israel. Cuando Él entró a Egipto, el pueblo de Egipto era un pueblo que adoraba muchos dioses, y al Dios rescatar a su pueblo Israel y enviar las plagas era porque estaba avergonzando a los dioses de Egipto. Pero en este video quiero hablar cómo Dios llamó a Abraham, y las promesas fueron para Abraham. En el video anterior vimos que Dios llamó a Abraham en Génesis 2 y del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Nosotros podemos mirar en estos pasajes que el Señor, antes de poner sus bendiciones sobre Abraham, primeramente lo llamó que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a una tierra, a un lugar que Dios le mostraría. En el versículo 2 dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede la bendición de Abraham alcanzarnos hasta estos tiempos? Bueno, esa bendición de Abraham nos alcanza en estos tiempos a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros alcanzar las bendiciones, las promesas de Dios. Las bendiciones y las promesas de Dios que Él hizo a su siervo Abraham, después fueron transferidas al pueblo de Israel, y en estos últimos tiempos, después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra, fueron transferidas a todos aquellos que le reciben al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Para poder Dios bendecir a Abraham, primero lo saca de la tierra de su parentela y de la casa de su padre, porque según la historia, Taré era un hombre idólatra que no servía al Dios verdadero. Y Dios no puede compartir su gloria con ningún otro Dios, como lo dicen los siguientes pasajes. Entonces era necesario Dios sacar a Abraham de su tierra y de su parentela para que la bendición de Dios fluyera solamente hacia aquel que Él había elegido, porque Abraham descendía de una familia que estaba acostumbrada
a vivir adorando dioses extraños, dioses que no pertenecían al Dios verdadero. Entonces, al sacar Dios a Abraham, era con la intención de demostrar que de él provienen todas las cosas. Y voy a leer un poco según el relato. Dice, según el libro de Génesis capítulo 11, Taré fue el hijo de Nacor, quien fue hijo de Serug, quien fue hijo de Reú, quien fue hijo de Pelé, quien fue hijo de Eber, quien fue hijo de Salá, quien fue hijo de Arsafat, quien fue hijo de Sen, quien fue hijo de Noé. Según el Antiguo Testamento, Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Harán y Nacor, y al menos una hija, Sara, quien fue la esposa y medio hermana de Abraham. Vivió en Ur de los Caldeos, donde falleció su hijo Harán, dejando a su hijo Lot. Posteriormente Taré emigró con Abraham, su nieto Lot, y junto a sus respectivas familias intentó llegar a Canaán, pero se establecieron en Harán, donde murió a la edad de 205 años de edad. Abraham siguió su viaje a Canaán cuando Taré tenía 145 años de edad. La Biblia también afirma que Taré adoraba a dioses. La Mirra sostiene que Taré era malvado. En Números, Rabat 19.1 y 19.33, Rabín y Yan señala que Taré era fabricante de ídolos y narra la siguiente historia. Una vez Taré tuvo que salir y dejó a Abraham cuidando el negocio. Una mujer vino con una vasija llena de harina y le pidió a Abraham que la dejara ofrendarla a los ídolos. Abraham, tomando un palo, rompió los ídolos y puso el palo en las manos del ídolo más grande. Cuando Taré regresó, le pidió que le dijera qué había hecho Abraham. Le contestó que los ídolos habían peleado entre ellos y que el más grande había destruido a los demás con un palo. ¿Por qué te burlas de mí?, gritó Taré. ¿Acaso tiene algún discernimiento? Abraham replicó, escucha lo que estás diciendo. Entonces Taré envió a Abraham al rey Nemrod para que lo castigara. Zohar dice que cuando Dios salvó a Abraham del horno, Taré se arrepintió. Rabí Abba Cana dice que Dios le aseguró a Abraham que su padre Taré tenía una porción en el mundo venidero. Alam Abad hebreo. En varios pasajes del Corán se describe la historia de Abraham y su padre. El nombre dado a Taré en el Corán es Azar, aunque los eruditos árabes señalaban que el nombre del padre de Abraham es Tarín. Los primeros musulmanes debatían si Azar era un nombre alternativo de Tarín, tal como Israel es el nombre alternativo de Jacob. Si se trataba en realidad del nombre de un ídolo, muchos comentaristas del Corán, como Suní, Shia, también mencionan la opinión según la cual Azar era el tío paterno o el abuelo materno de Abraham, en lugar de su padre. El relato es similar al de la tradición judía. Azar era un politeísta cuya profesión era fabricar ídolos de madera. Un día la familia deja el lugar para ir a una celebración, dejando solo a Abraham. Entonces Abraham destruye todos los ídolos excepto el más grande. Cuando todos regresan, le preguntan a Abraham qué había pasado y le responden que el más grande había destruido a los demás. Como castigo fue puesto en un horno ardiente, pero salió ileso
debido a su confianza en Dios. Como podemos mirar, es una breve historia acerca de lo que se habla en la mirra y en el Corán del padre de Abraham, que era un idólatra. Entonces podemos ir mirando acerca de lo que venimos hablando, que dice en el libro de Génesis 12 del 1 al 3, como dice que Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela para poder poner sus bendiciones sobre él, porque Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios. Entonces, para poder Dios derramar sus santas bendiciones, primeramente llamó a Abraham a salir de su tierra, a salir de la idolatría, a salir del mundo en el que él estaba viviendo y a confiar solamente en el único Dios que es verdadero, para poder Dios levantar una generación a través de Abraham, y que en esa generación solamente creyeran en el único Dios y conocieran también todas las maravillas que Dios ha venido haciendo a través de todas las escrituras. El propósito de los videos que yo vengo haciendo es tratando de demostrar y de hablar y de engrandecer el único Dios. Dios no necesita gloria de hombre, pero nosotros sí necesitamos, al igual que el pueblo de Israel, compartir todas aquellas maravillas que Dios ha hecho. Cuando Dios sacó a un pueblo de Egipto, Dios les da mandamientos y también les ordena que deben de enseñarlos a sus hijos, y deben de enseñar a sus hijos a guardar todo lo que Dios les ha dado para que ellos puedan también sobrevivir sobre la tierra. Como hemos venido mirando en esto que les acabo de leer, que nos habla que según en la Misra y en el Corán se dice lo mismo, que Taré era un idólatra, era el padre de Abraham. Entonces Dios separó a Abraham de su familia, de sus costumbres y de sus tradiciones y de sus adoraciones y de sus dioses para que pudiera servir al Dios único. Al igual que en estos días, y a cada uno de nosotros también, Dios nos hace un llamado a salir del mundo, como nos lo dice en 1 Corintios 10 del 19 al 20. Entonces es necesario nosotros salir también de nuestras costumbres, aquellas costumbres que nuestros padres nos inculcaron. Muchos de nosotros nos han inculcado el catolicismo. En el catolicismo hay muchos ídolos que nos han enseñado que a través de los ídolos nosotros que ellos pueden interceder por nosotros ante el Dios Todopoderoso. Pero en este pasaje que yo he venido demostrando en estos videos acerca de Jesús, el camino que nos lleva al Padre, es con la única intención de demostrar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. La humanidad de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, que solamente es Jesucristo el que nos puede ayudar a llegar al Padre. Y nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso sacó a Abraham, para que no fueran a irle a dar a un ídolo lo que Dios iba a hacer en la vida de Abraham, o fueran a pensar que era por las deidades, para demostrar Dios que al sacar a Abraham, Abraham solamente iba a depender de Dios, y que las bendiciones provienen solamente de Dios, que la única fuente de bendición de vida es Dios. En Isaías 42:8 nos dice así el profeta Isaías, engrandeciendo a nuestro gran Dios. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Nos lo dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor hablando a través del profeta Isaías, hablándole a su pueblo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Hablando, ni mi alabanza a escultura. Salmo 83:18 dice así: para que sepan que solo tú te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Solo tú, nos dice la palabra del Señor. O sea que Dios no comparte su gloria, ni Dios se muestra a través de imágenes, a través de ídolos.
Toda adoración a través de ídolos, a través de objetos, es adoración hacia Satanás. Satanás sí se muestra a través de los ídolos, a través de los objetos, pero Dios no. En San Juan 8:58 dice el Señor Jesucristo: Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea que les está diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy. No dice yo era. Entonces dice yo soy, haciéndose eterno, dando a entender que Él es el Dios eterno, como diciendo, yo soy aquel que llamé a Abraham, antes que Abraham naciera yo soy. Yo soy el que saqué a Abraham de Ur de los Caldeos, yo soy el que llamé a Abraham, por eso yo soy el camino y no hay otro camino. La gloria de Dios, Isaías 48:11. Por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro, nos dice el Señor, hablando el profeta Isaías y dándonos a entender que Dios no comparte su gloria con ídolos, con imágenes. Todas aquellas personas que adoran ídolos, que adoran imágenes, puedo asegurarles que están adorando a Satanás. Éxodo 20, 3-5 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora yo hago una pregunta, ¿en qué lugar podremos nosotros tener dioses ajenos que no sea delante del Dios Todopoderoso, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios todo lo llena, todo lo cubre y Dios está en todas partes? Si nosotros examinamos este pasaje de Éxodo 3, Dios dice que en el único lugar que nosotros podemos tener otro Dios es en el lugar donde ese Dios haya creado su propio mundo y pueda meter a aquellas personas que le adoran en su propio mundo, no en el mundo que Dios formó, no en esta tierra que Dios formó, no en la presencia del Dios al que le servimos. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, para que tú puedas servirle a otro Dios, tienes que salir de mi mundo, tienes que salir de mi presencia para que puedas adorar a otro Dios. Así es que todas aquellas personas que están escuchando esta grabación, les invito a que mediten en este pasaje. Si usted nota, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra del Señor nos dice que Dios lo llena todo. En el Salmo 139:7 al 39 nos da un análisis muy importante. El versículo 4 nos dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es que después del versículo 3 nos dice, no te harás ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que para que nosotros podamos adorar o servir a otro Dios, primeramente tendremos, ese Dios tiene que formar un mundo y meternos en ese mundo que no sea en la presencia del Dios eterno para que pueda recibir adoración. Mientras tanto, no se permite adorar a ningún otro Dios ni servir a ningún otro Dios. Éxodo 34:14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea que a través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, a través de Jesucristo es que se puede llegar al Dios Todopoderoso. Solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida de Dios manifestándose a la humanidad. En estos pasajes hemos visto que nos dice muy claramente que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo o imagen. Él es soberano, eterno, todopoderoso, inmortal, invisible, Rey de reyes, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No hay nada semejante a Él.
como nos lo dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, nada hay semejante a mí, dice el Señor. Así es que no hay ninguna cosa semejante a Dios. La palabra del Señor nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es el resplandor de su gloria, y ante Jesucristo sí podemos arrodillarnos, porque Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera sido Dios, entonces nosotros seríamos idolatras al estarnos postrando ante un hombre, un simple hombre. Si Jesucristo hubiera sido un simplemente hombre, todos aquellos que se postraron y se arrodillaron ante él serían idolatras y estarían blasfemando el nombre del Señor, y estarían torciendo las escrituras, y se estarían alejando del Dios verdadero para adorar a un simple ser humano. Isaías 46:5 dice: ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Así es que todas aquellas personas que tienen imágenes, que adoran ídolos, están comparando y semejando al Dios Todopoderoso a una imagen, y lo están queriendo rebajar a imagen, a ídolo, a madera, a papel, a yeso, y van a tener que enfrentarse a la ira del Dios Todopoderoso, porque el único que está detrás de todas esas cosas es Satanás. Deuteronomio 33:26 dice: nadie hay como el Dios de Jerusún, que cabalga sobre los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad, y en las nubes en su majestad. O sea que podemos mirar cómo el Señor es único y no comparte su gloria con nadie. No hay nada que se le pueda asemejar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos pasajes hemos mirado cuál fue la razón de que Dios sacó a Abraham de su pueblo. Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente, y en este día nuevamente, como siempre, primeramente, al empezar a hacer esta grabación, quiero darle gracias a mi amado Señor Jesucristo, porque todo lo hago con la única intención de engrandecer el nombre de mi Señor Jesucristo, porque todo se lo debo a Él, y todo lo que yo hago, la única intención es de engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él el que sea glorificado, el que sea exaltado, porque toda la gloria y la honra es para Él. Yo sin Él nada soy. En el libro de San Juan 15:5 nos lo dice muy claramente, que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Así es que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo siempre buscando que sea Él engrandecido, que sea su rostro el que resplandezca a través de su palabra, a través del mensaje, y que toda aquella persona que escuche la palabra reconozca que solamente en Cristo hay vida. Y en este día quiero continuar con estos videos que he venido haciendo acerca de Jesús, el camino que nos lleva al Padre eterno. Y dice así, al comenzar en este estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuarto video que voy a hacer. Voy a tratar de hablar un poco acerca de lo que significa, un poco acerca de lo que el Señor hizo a su pueblo Israel al sacarlo de Egipto. Quizás no alcance a entrar mucho, pero voy a tratar un poco de entrar en este video. En el anterior había dicho que en este cuarto video iba a hablar acerca de las plagas, pero no sé si alcance a llegar hasta ahí. Estoy estudiando, estoy buscando entender y comprender qué es lo que el Señor hizo y cómo Dios peleó la batalla por su pueblo Israel cuando Él entró a Egipto. El pueblo de Egipto era un pueblo que adoraba muchos dioses, y al Dios rescatar a su pueblo Israel y enviar las plagas era porque estaba avergonzando a los dioses de Egipto. Pero en este video quiero hablar cómo Dios llamó a Abraham, y las promesas fueron para Abraham. En el video anterior vimos que Dios llamó a Abraham en Génesis 2 y del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
nosotros podemos mirar en estos pasajes que el Señor, antes de poner sus bendiciones sobre Abraham, primeramente lo llamó que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a una tierra, a un lugar que Dios le mostraría. En el versículo 2 dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede la bendición de Abraham alcanzarnos hasta estos tiempos? Bueno, esa bendición de Abraham nos alcanza en estos tiempos a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros alcanzar las bendiciones, las promesas de Dios. Las bendiciones y las promesas de Dios que Él hizo a su siervo Abraham, después fueron transferidas al pueblo de Israel, y en estos últimos tiempos, después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra, fueron transferidas a todos aquellos que le reciben al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Para poder Dios bendecir a Abraham, primero lo saca de la tierra de su parentela y de la casa de su padre, porque según la historia, Taré era un hombre idólatra que no servía al Dios verdadero. Y Dios no puede compartir su gloria con ningún otro Dios, como lo dicen los siguientes pasajes. Entonces era necesario Dios sacar a Abraham de su tierra y de su parentela para que la bendición de Dios fluyera solamente hacia aquel que él había elegido, porque Abraham descendía de una familia que estaba acostumbrada a vivir adorando dioses extraños, dioses que no pertenecían al Dios verdadero. Entonces, al sacar Dios a Abraham, era con la intención de demostrar que de él provienen todas las cosas. Y voy a leer un poco según el relato. Dice: según el libro de Génesis capítulo 11, Taré fue el hijo de Nacor, quien fue hijo de Serú, quien fue hijo de Reú, quien fue hijo de Pelé, quien fue hijo de Eber, quien fue hijo de Salá, quien fue hijo de Arsafac, quien fue hijo de Sen, quien fue hijo de Noé. Según el Antiguo Testamento, Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Harán y Nacor, y al menos una hija, Sara, quien fue la esposa y medio hermana de Abraham. Vivió en Ur de los Caldeos, donde falleció su hijo Harán, dejando a su hijo Lot. Posteriormente Taré emigró con Abraham, su nieto Lot, y junto a sus respectivas familias intentó llegar a Canaán, pero se establecieron en Harán, donde murió a la edad de 205 años de edad. Abraham siguió su viaje a Canaán cuando Taré tenía 145 años de edad. La Biblia también afirma que Taré adoraba a dioses. La Mirra sostiene que Taré era malvado. En Números, Rabat 19.1 y 19.33, Rabín y Yan señala que Taré era fabricante de ídolos y narra la siguiente historia. Una vez Taré tuvo que salir y dejó a Abraham cuidando el negocio. Una mujer vino con una vasija llena de harina y le pidió a Abraham que la dejara ofrendarla a los ídolos. Abraham, tomando un palo, rompió los ídolos y puso el palo en las manos del ídolo más grande. Cuando Taré regresó, le pidió que le dijera qué había hecho Abraham. Le contestó que los ídolos habían peleado entre ellos y que el más grande había destruido a los demás con un palo. ¿Por qué te burlas de mí?, gritó Taré. ¿Acaso tiene algún
discernimiento. Abraham replicó: escucha lo que estás diciendo. Entonces Taré envió a Abraham al rey Nimrod para que lo castigara. Zohar dice que cuando Dios salvó a Abraham del horno, Taré se arrepintió. Rabí Abba Cana dice que Dios le aseguró a Abraham que su padre Taré tenía una porción en el mundo venidero. Alam Abad hebreo. En varios pasajes del Corán se describe la historia de Abraham y su padre. El nombre dado a Taré en el Corán es Azar, aunque los eruditos árabes señalaban que el nombre del padre de Abraham es Tarín. Los primeros musulmanes debatían si Azar era un nombre alternativo de Tarín, tal como Israel es el nombre alternativo de Jacob. Si se trataba en realidad del nombre de un ídolo, muchos comentaristas del Corán, como Suní Shia, también mencionan la opinión según la cual Azar era el tío paterno o el abuelo materno de Abraham, en lugar de su padre. El relato es similar al de la tradición judía. Azar era un politeísta cuya profesión era fabricar ídolos de madera. Un día la familia deja el lugar para ir a una celebración dejando solo a Abraham. Entonces Abraham destruye todos los ídolos excepto el más grande. Cuando todos regresan, le preguntan a Abraham qué había pasado y le responden que el más grande había destruido a los demás. Como castigo fue puesto en un horno ardiente, pero salió ileso debido a su confianza en Dios. Como podemos mirar, es una breve historia acerca de lo que se habla en la Mirra y en el Corán del padre de Abraham, que era un idólatra. Entonces podemos ir mirando acerca de lo que venimos hablando, que dice en el libro de Génesis 12 del 1 al 3, como dice que Dios llamó a Abraham de su tierra y de su parentela para poder poner sus bendiciones sobre él, porque Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios. Entonces, para poder Dios derramar sus santas bendiciones, primeramente llamó a Abraham a salir de su tierra, a salir de la idolatría, a salir del mundo en el que él estaba viviendo y a confiar solamente en el único Dios que es verdadero, para poder Dios levantar una generación a través de Abraham y que en esa generación solamente creyeran en el único Dios y conocieran también todas las maravillas que Dios ha venido haciendo a través de todas las escrituras. El propósito de los videos que yo vengo haciendo es tratando de demostrar y de hablar y de engrandecer el único Dios. Dios no necesita gloria de hombre, pero nosotros sí necesitamos, al igual que el pueblo de Israel, compartir todas aquellas maravillas que Dios ha hecho. Cuando Dios sacó a un pueblo de Egipto, Dios les da mandamientos y también les ordena que deben de enseñarlos a sus hijos y deben de enseñar a sus hijos a guardar todo lo que Dios les ha dado para que ellos puedan también sobrevivir sobre la tierra. Como hemos venido mirando en esto que les acabo de leer, que nos habla que según en la Misra y en el Corán se dice lo mismo, que Taré era un idólatra, era el padre de Abraham. Entonces Dios separó a Abraham de su familia, de sus costumbres y de sus tradiciones y de sus adoraciones y de sus dioses para que pudiera servir al Dios único. Al igual que en estos días y a cada uno de nosotros también Dios nos hace un llamado a salir del mundo, como nos lo dice en 1 Corintios 10
del 19 al 20. Entonces es necesario nosotros salir también de nuestras costumbres, aquellas costumbres que nuestros padres nos inculcaron. Muchos de nosotros nos han inculcado el catolicismo. En el catolicismo hay muchos ídolos que nos han enseñado que a través de los ídolos nosotros podemos, que ellos pueden interceder por nosotros ante el Dios Todopoderoso. Pero en este pasaje que yo he venido demostrando en estos videos acerca de Jesús, el camino que nos lleva al Padre, es con la única intención de demostrar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, la humanidad de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, que solamente es Jesucristo el que nos puede ayudar a llegar al Padre. Y nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso sacó a Abraham, para que no fueran a irle a dar a un ídolo lo que Dios iba a hacer en la vida de Abraham, o fueran a pensar que era por las deidades, para demostrar Dios que al sacar a Abraham, Abraham solamente iba a depender de Dios, y que las bendiciones provienen solamente de Dios, que la única fuente de bendición de vida es Dios. En Isaías 42:8 nos dice así el profeta Isaías, engrandeciendo a nuestro gran Dios. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Nos lo dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor hablando a través del profeta Isaías, hablándole a su pueblo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Hablando, ni mi alabanza a escultura. Salmo 83:18 dice así: para que sepan que solo tú te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Solo tú, nos dice la palabra del Señor. O sea que Dios no comparte su gloria, ni Dios se muestra a través de imágenes, a través de ídolos. Toda adoración a través de ídolos, a través de objetos, es adoración hacia Satanás. Satanás sí se muestra a través de los ídolos, a través de los objetos, pero Dios no. En San Juan 8:58 dice el Señor Jesucristo: Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea que les está diciendo, antes de que Abraham naciera, yo soy. No dice yo era. Entonces dice yo soy, haciéndose eterno, dando a entender que Él es el Dios eterno, como diciendo: yo soy aquel que llamé a Abraham, antes que Abraham naciera yo soy. Yo soy el que saqué a Abraham de Ur de los Caldeos, yo soy el que llamé a Abraham, por eso yo soy el camino y no hay otro camino. La gloria de Dios, Isaías 48:11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro, nos dice el Señor, hablando el profeta Isaías, y dándonos a entender que Dios no comparte su gloria con ídolos, con imágenes. Todas aquellas personas que adoran ídolos, que adoran imágenes, puedo asegurarles que están adorando a Satanás. Éxodo 20, 3-5 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora yo hago una pregunta: ¿en qué lugar podremos nosotros tener dioses ajenos que no sea delante del Dios Todopoderoso, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios todo lo llena, todo lo cubre, y Dios está en todas partes? Si nosotros examinamos este pasaje de Éxodo 3, Dios dice que en el único lugar que nosotros podemos tener otro Dios es en el lugar donde ese Dios haya creado su propio mundo y pueda meter a aquellas personas que le adoran en su propio mundo, no en el mundo que Dios formó, no en esta tierra que Dios formó, no en la presencia del Dios al que le servimos. Dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, para que tú puedas servirle a otro Dios, tienes que salir de mi mundo, tienes que salir de mi presencia, para que puedas adorar a otro Dios. Así es que
todas aquellas personas que están escuchando esta grabación, les invito a que mediten en este pasaje. Si usted nota, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra del Señor nos dice que Dios lo llena todo. En el Salmo 139:7 al 39 nos da un análisis muy importante. El versículo 4 nos dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es que después del versículo 3 nos dice, no te harás ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que para que nosotros podamos adorar o servir a otro Dios, primeramente ese Dios tiene que formar un mundo y meternos en ese mundo que no sea en la presencia del Dios eterno para que pueda recibir adoración. Mientras tanto, no se permite adorar a ningún otro Dios ni servir a ningún otro Dios. Éxodo 34:14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Juan 5:23 nos dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea que a través de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, a través de Jesucristo es que se puede llegar al Dios Todopoderoso. Solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida de Dios manifestándose a la humanidad. En estos pasajes hemos visto que nos dice muy claramente que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo o imagen. Él es soberano, eterno, todopoderoso, inmortal, invisible, Rey de reyes, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No hay nada semejante a Él, como nos lo dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Nada hay semejante a mí, dice el Señor. Así es que no hay ninguna cosa semejante a Dios. La palabra del Señor nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es el resplandor de su gloria, y ante Jesucristo sí podemos arrodillarnos porque Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo, porque si Jesucristo no hubiera sido Dios, entonces nosotros seríamos idolatras al estarnos postrando ante un hombre, un simple hombre. Si Jesucristo hubiera sido simplemente hombre, todos aquellos que se postraron y se arrodillaron ante Él serían idolatras y estarían blasfemando el nombre del Señor y estarían torciendo las Escrituras y se estarían alejando del Dios verdadero para adorar a un simple ser humano. Isaías 46:5 dice, ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Así es que todas aquellas personas que tienen imágenes, que adoran ídolos, están comparando y semejando al Dios Todopoderoso a una imagen y lo están queriendo rebajar a imagen, a ídolo, a madera, a papel, a yeso, y van a tener que enfrentarse a la ira del Dios Todopoderoso, porque el único que está detrás de todas esas cosas es Satanás. Deuteronomio 33:26 dice, nadie hay como el Dios de Jerusún, que cabalga sobre los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad, y en las nubes en su majestad. O sea que podemos mirar cómo el Señor es único y no comparte su gloria con nadie. No hay nada que se le pueda asemejar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos pasajes hemos mirado cuál fue la razón de que Dios sacó a Abraham